que nada, quiero agradecer a Leonardo que esté hoy con nosotros. También a ustedes, porque sé que es complicado estar en un lugar como este, lleno de tráfico y la vorágine de esta ciudad a estas horas. Este es uno de los primeros eventos de las jornadas, hay algunos otros más, espero que los disfruten. Yo hoy quiero empezar comentándoles que probablemente esta no va a ser una presentación del libro como las presentaciones a las que probablemente nos tienen tan aburridos, sino que me gustaría más que formáramos de esto una conversación, un intercambio de pensamientos, un poquito al estilo de distopía, que a mí me parece que es una novela maravillosa que tuve la oportunidad de leer en estos días, y desde entonces no puedo sacar de mi cabeza algunas frases, algunas ideas, que es una novela polifónica a mi parecer. Hay demasiadas diferentes voces, y si no somos cuidadosos podemos correr el riesgo de pensar que algunas de estas aseveraciones son demasiado duras. Yo creo que conforme vamos viendo cada una de las diferentes personalidades de cada uno de los personajes que forman esta casi universo completo que nos comparte Leonardo, en el que en menos de 220 páginas construye toda otra realidad, ¿no? Es una realidad que yo creo que, aunque estamos en un evento de literatura de ciencia ficción y de literatura policíaca, cada vez que se releen algunas de estas ideas, algunas de estas frases de los miembros del Consejo Cívico, supongo que todos ya leyeron la novela, no la vamos a platicar. Cada vez que leemos alguna de estas frases del biotecnólogo o del filósofo, nos vamos a pensar, al menos me pone a pensar en algo, que hay mucho de nuestros días de alguna manera detrás de esta construcción que te aventaste. No sé qué estabas tú tratando de decirnos, pero a mí me dice mucho. Yo tengo 10 años viviendo en esta ciudad tan lejana a Mérida, ¿no? Tan lejana a la humedad de Yucatán, y cada día me sorprendo más y más de hasta dónde ha podido llegar Monterrey, ¿no? Y luego de hasta dónde ha podido llegar México, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito, me aventuro a pensar que estabas tú tratando de hablarnos al oído y decirnos: no hemos visto lo peor, ¿no? Muy buenas tardes. Me sorprende tener tanto público. Nunca me habían invitado a la Feria del Libro de Monterrey, y creo que tenían justificadas razones para no hacerlo. Pero estoy muy agradecido con Monterrey, porque aquí recibí un premio, era un premio en aquel entonces muy importante, el premio Impact, que iba a ser para toda América Latina, y le di como miembro del jurado ese premio a un escritor muy problemático, a Guillermo Fadanelli. Entonces me crucificaron porque es un escritor confesadamente drogadicto y que escribe sobre drogas. Entonces en ese Monterrey era impensable, porque estaba en aquel entonces en la cátedra de ética, no sé si seguirá, del TEC de Monterrey, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. No sé si ustedes recuerdan a este filósofo. Y por eso me sorprende que me haya invitado aquí y tener tanto público, pero estoy agradecido de veras. Y lo que voy a decir, también agradecido con la presentación que está haciendo, lo que voy a decir debe tener un preámbulo. Nadie posee la verdad. O sea, esta es una de las características que han sobrevivido de la buena filosofía. Ya no podemos aspirar a una concepción del mundo cerrada, sistemático-metodológica, como la de Heidegger en el Ser y el Tiempo frente a la muerte, el Ser y la Nada, Jean-Paul Sartre, frente a la muerte. Necesitamos filosofía de la vida, frente a la vida. Necesitamos ideas para vivir mejor, no para tenerle miedo a la vida. Y ya no va a haber sistemas cerrados como el de Hegel, el de Kant, el de Marx. Estamos por primera vez en la historia frente a un proceso genuino de apertura. Y como nadie posee la verdad, tampoco es una actitud potenciadora
caer en el escepticismo, en el nihilismo. Como no hay la verdad, el relativismo, entonces todo vale un carajo. Eso es lo que quieren los dueños de las pesas y las medidas, lo que quieren los neofenicios. Una sociedad domesticada, una sociedad atemorizada, donde los jóvenes sean una conciencia estabulada que engorden para ir al matadero. Y cuando una sociedad está atemorizada, está a la defensiva, y la defensiva es la peor fórmula de búsqueda que hay. Entonces yo hice esta novela. Tenía dos opciones. Me expulsaron del paraíso. Después de 30 años de hacer el Parque Nacional, de escribir mi obra sobre Huatulco, llegan los burócratas panistas del desarrollismo, los enemigos del humanismo, los que están tratando de sacar la filosofía y la ética de las escuelas, los que quieren nada más que en las mentes haya números, pero no valores ni significados, y nos expulsan del paraíso. Y pude haberme quedado como una herida abierta, supurando rencor toda la vida. Y es un ejercicio de reflexión, que para algo sirve la reflexión. Y decidí cambiar el rencor en potenciación y miré hacia adelante en lugar de quedarme petrificado en el rencor pasado. Y lo que vi hacia adelante lo aventuré en este libro. Después de muchos años de haber estado haciendo narrativa, yo había ingresado en la narrativa con entrecruzamientos a partir de una desilusión con la filosofía, y había hecho narrativa filosófica en homenaje a Platón, y este libro es un homenaje a Platón. Dijo Alfred Norton Whitehead que toda la filosofía era una apostilla a la obra de Platón. Yo discrepo de eso. Platón es un filósofo más, pero tiene la característica de que es fundador, es uno más que fue fundador. Y ese fundador hizo la filosofía que yo creo que debemos retomar, una filosofía narrativa, fluida, amena, una filosofía que dé frente a la imaginación, no a la ciencia. Por eso no le llamo ciencia ficción. La característica de la ciencia ficción es inventar un mundo donde lo determinante son los objetos, las cosas, lo producido, no el productor. A mí me interesa un mundo vivido, un mundo de ideas, un mundo que nos permita salir del marasmo al que nos han condenado los políticos infames y los empresarios voraces. Alguien tiene que pensar en este mundo, y no van a pensar los futbolistas descerebrados, ni las chicas inyectadas de silicón en las tetas y en el culo de Televisa y de TV Azteca. No van a pensar los payasos que dirigen los noticieros. Cuando en una sociedad se le rinde culto a esas representaciones infames, y cuando el chef de cocina, que es, olvidémoslo, no quiero que les quede ahí como un remanente de rencor, pero es la boca de entrada del aparato destructivo. Cuando se le rinde culto a un chef de cocina que lo único que se dedica es a engordarnos, en lugar de a un hombre o a una mujer que nos proyecten ideas para poder vivir mejor, la sociedad está irremediablemente en la caída. Y lo decía Séneca, un hombre ejemplar, uno de los grandes filósofos estoicos: ¿cómo no quieres que te compadezca cuando los payasos, los locos te aplauden a tu paso? Entonces, lo que estamos viviendo ahora es una sociedad distópica, y distópico es lo contrario de utópico. Yo viví la utopía durante 30 años allá en la selva. Es la utopía mínima, que creo yo que es la única que se puede vivir. Todas las utopías masivas degeneran sistemáticamente en distopías. El modelo, no importa cuál sea la ideología determinante, necesariamente cuando un modelo se asume como representación mesiánica, degenera un proceso distópico. Estalinismo, maoísmo, castrismo, hitleranismo, franquismo, pinochetismo. No hay un solo modelo histórico de, no importa la ideología, que lleve el estigma de redentorismo y no termine en ese proceso distópico. La casta que triunfa es peor que la que se derrocó. Todos estos procesos matan como Saturno a sus mejores hijos. Lo que necesitamos es entender que ya no hay posibilidad de seguir con este modelo civilizatorio. No necesitamos bálsamos, ni curitas, ni soluciones parciales. No seguridad como pide el señor Javier Sicilia, ni la señora Wallace, ni el señor Martí. Seguridad para que los ricos sean más ricos, para que los ricos sigan no pagando impuestos, que las cárceles están llenas de pobres, que los jóvenes, en lugar de educarse, de tener bibliotecas, universidades, tengan que ir al crimen y tener más mastines, más doberman, más bulldog, más rottweiler para matar a los jóvenes que no hemos podido educar, que no hemos podido insertar en un sistema que condena al 78% de los jóvenes con licenciatura a no tener trabajo. Olvídese ya del retiro, a no tener trabajo, a no tener su vida en su mano. Este proceso se pudrió, está pudrido de raíz. Por eso es un proceso distópico, ¿no? No, completamente. Y no puede ser más claro, ¿no? Ya lo dice el filósofo, ¿no? Cuando le responde al enano, dice el enano: la mentira y la traición están en la raíz de todas las tiranías, dice el enano de distopía. Y el filósofo le contesta: y de las rebeldías. Que yo creo que esta parte donde el filósofo es increíblemente
necio, al no aceptar, es enérgico, ¿no? Al no aceptar la idea de tratar de seducir el enano en cuanto a que tú estás con nosotros, con el poder supremo, ¿no? El que estaba con el teólogo, que estaba con la idea de la rebelión. Entonces es que yo no estoy con ninguno de los dos, ¿no? Yo no estoy con ninguno de los dos, y lo dice también en un principio, ¿no? Cuando asegura que la verdad no la tiene nadie, ¿no? Dice, nadie se puede ufanar de poseer la verdad. A mí me parece muy interesante la posibilidad de tener un libro en los inicios de esta generación que bien describiste. Yo creo que este polo de desarrollo que vivimos en el noreste del país está siendo uno de los primeros puntos de México en entrar en esta concepción global de la necesidad de tirar un poquito todas esas ideas que le fueron vendidas a nuestros padres, que nos fueron vendidas a nosotros, porque quisiera yo también apoyar esa idea con otra frase también del filósofo. Yo creo que es uno de los personajes mejor trabajados de esta novela filosófica, por llamarlo así entre comillas, que dice que él está hablando un poco sobre el arte, y siempre que un filósofo empieza a hablar del arte, nos va a decir algo que debamos de apuntar. Dice que mientras los hombres sigamos eligiendo voluntariamente hacer el mal, la sangre y el semen seguirán siendo los efluvios fecundadores del arte. Y eso me parece muy interesante por el lugar en donde estamos. Estamos en principio en una feria del libro, ¿no? En un lugar en donde mucho de lo que se está exhibiendo, mucho de lo que reúne a la gente tiene que ver con esta idea del arte, ¿no? Pero yo les propongo que vayan ahorita que terminen, y antes de que yo los siga aburriendo, y vayan y hagan un screening rápido de todo lo que se está vendiendo allá afuera. Y con esto no quisiera que los amables organizadores de la feria del libro se sientan de alguna forma ofendidos, pero me recuerda un poquito a esta negativa del librero, ¿no? Al entrar en el libro virtual. Él estaba tan apegado a sus libros de papel. Él decía que toda la basura, que todos los bestsellers, que todo lo que no vale la pena consumir, ese era el libro virtual, ¿no? Entonces está un poquito esta idea seductora de que nos ha llegado a través de la red, a través del internet, todas estas imágenes que se proyectaban en el fondo del lago de cristal, ¿no? Esta imagen impresionantemente vamos a poner un poco de orden ahí. Sí, yo agradezco la lectura. Creo que una de las cosas más loables en este tiempo es tener un buen lector como autor. Pero me voy a detener en algo que tiene que ver con la feria, insisto, desde el agradecimiento, porque se suele confundir la crítica como un proceso dinámico de desagradecido, y yo creo que es al revés. Yo creo que se necesita, por algo Octavio Paz fue Octavio Paz, lo que necesitamos en México es lucidez crítica, elevar las chakras de la genitalidad a la racionalidad, a la reflexión. Y les quiero decir nada más que reflexionen un poco sobre lo que sucede con los montones de libros que hay ahí afuera sobre vampiros. Él habló hace un rato de lo que decía un personaje, que mientras no elevemos nuestras vibraciones hacia la razón y el espíritu, estamos condenados a una literatura de sangre y semen, que son los dos ejes en los que se muere el vampirismo. O sea, estamos hablando de la pulsión tanatofílica y de la erotofílica. ¿Por qué no hemos tenido en nuestra tradición literaria literatura de vampiros? O sea, vayan ustedes, hagan una reflexión y busquen algún gran escritor en la tradición de la lengua hispánica. El único que habló un poco fue curioso, ¿no? Fue un español, el padre Feijó, que fue un ilustrado a destiempo, porque en España no hubo ilustración. Los ilustrados de España fueron a destiempo, uno antes Feijó y dos después, Ortega y Gasset y Sabater. Pero el padre Feijó hablaba, le interesaba en su enciclopedia crítico, diccionario crítico universal, hablaba de los licántropos, los vampiros, pero no hay en la tradición greco-latina vampirismo. Y yo me he puesto a reflexionar por qué no se ha hecho literatura de eso, porque los padecemos todos los días. O sea, somos una sociedad vampirizada totalmente por teocracias parasitarias, partidocracias parasitarias, academiocracias parasitarias, sindicocracias parasitarias. Todos estos grupos, que son los que nos llevan a la distopía, parasitan de nosotros, de nuestros impuestos.
Entonces, si ya vivimos con los vampiros, lo único que cambiaría aquí es que para la determinación anglo-norteamericana que importó eso de los lugares fríos, está un concepto que es sumamente cautivante para la juventud. Es la posibilidad de la eternidad, el ser eterno. No importa que la vida sea una mierda, pero qué maravilla el ser eterno, que nada te destruya. Entonces los jóvenes se han dejado seducir por eso, no porque sea una literatura atractiva, que aporte, que tenga originalidad literaria. Yo no le recomendaría jamás a un alumno que lea eso para aprender a escribir, ni tampoco es una literatura que tenga valores, porque no hay valores. Lo único que hay ahí es esta doble determinación: semen, porque son vampiros muy guapos, ellos y ellas son muy guapos, y aparte del semen, la sangre, el elixir de la perpetuidad, de la vida eterna. En nuestra literatura no hay, salvo honrosísimas excepciones en los que va al frente la invención de Morel, de Bioy Casares, no tenemos literatura de ciencia ficción, ni tenemos esta literatura porque somos una cultura enraizada en un pasado mítico. Aquí no podía escribirse un libro como las mierdas de Harry Potter, y digo mierdas en el buen sentido de la mierda puede ser fecundadora, y ha sido fecundadora para muchos jóvenes. A partir de esas lecturas, mañana van a leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, pasado mañana leen a Monsiváis, en fin, algún día leerán a Pitol. Lo importante es entender por qué ese aparato distópico ha funcionado en una cultura que está obsesionada con el futuro, no con el pasado. La cultura norteamericana no tiene pasado, no tiene una raigambre mítica, y nosotros sí la tenemos. Y por eso tenemos una versión, un término que está acuñado ahí, que se llama misoneísmo, el rechazo a lo nuevo. Ese es propio de la cultura mesoamericana y de la cultura grecolatina, miedo a la novedad. Toda novedad nos produce desasosiego, cambiar de novio, de novia, de hábitos, de forma de vestir, produce intranquilidad. Es que yo ya era así, yo ya me fijé así. Y dijo Spinoza: ogni determinato is a negatio. Toda fijación es una negación. Entonces, en este contexto, he manejado esto del vampirismo por todos los temas que ha venido tocando acá Santiago. Lo que yo percibo es, el caso de Monterrey, ya que estoy aquí, quizás no me vuelvan a invitar en toda la vida, quiero dejar mi percepción como agradecimiento, lo que yo percibo de Monterrey. Hace 20 años yo vine aquí, venía cada año, cuando estaba Alejandra Rangel en Cultura, hacíamos los encuentros internacionales de literatura. Era la UNAM y el AFIL de Guadalajara cuando se fundó, 85, 86, 80, y veníamos a Monterrey. Y yo traje a escritores de España de primer nivel, traje a Vilamata, Sachaga, vinieron aquí. Era un proceso hermanante, crítico. Aquí había grupos, estaba el grupo del Panteón, estaba la Mancuspia, Eduardo Parra, David Toscana, había efervescencia, había munición, había apoyo. Era el modelo Monterrey del empresariado mexicano, era la vanguardia, la cabeza de lo que tendría que ser un modelo social mexicano autosuficiente, autodeterminante y evolutivo. Hoy no es modelo de nada Monterrey. O sea, no hay escritores en Monterrey, no hay pintores en Monterrey, no hay cineastas, que me perdonen, pues que andan haciendo sus garabatos y se meten en la red, que me perdonen. Estoy hablando de un trabajo, de un empuje, no necesariamente desde el desprecio. Es que no nos oyen en el DF, a la mierda el DF. En este proceso en el que estamos ahora no hay una evolución en línea recta. Cualquier lugar es el centro del mundo, pero para eso tienes que estar ubicado a plenitud, y esta sociedad no está a plenitud, está a la defensiva, está interiorizada. El empresariado ha agotado un proceso de ruindad. Es un empresariado que le ha apostado todos los números, a la tecnocracia, a la administración de la riqueza, sin darse cuenta de que una riqueza que no derrame en el bien social, que no genere el mayor beneficio para la mayor cantidad de gente el mayor tiempo posible, es una riqueza asesina. Eso es lo que ha pasado. Vamos a hablar de cosas bonitas. Ahí afuera tienen libros de 10 pesos, hay una cantidad de literatura que les puede producir momentos alegres, pueden encontrar expansión en su vida y dejar de reflexionar. No piensen, porque el pensar los va a amargar, y una persona amargada es una pesadilla para el enano que nos desgobierna. ¿Vamos a un comercial? No, mira, yo quisiera retomar un poco lo que estás diciendo. No lo retomes, tómalo. Sí, no, bueno, me lo llevo. No, que yo creo que hay una parte de distopía que es muy clara, en la que de alguna forma nos dices, ¿qué nos ha llevado a este militarismo o a este asesino? Si no son los tecnócratas. Un poquito tomando eso, yo quisiera platicar un poco sobre
proceso que me encantaría confirmar que estás enterado, que tiene que ver con que hace poco, ya llevamos unos 3 años presenciando un despojo de uno de los últimos bosques urbanos que tenía el área metropolitana. Es el Bosque de la Pastora. El Bosque de la Pastora está ubicado en medio de uno de los afluentes, uno de los cauces del río La Silla, que es un río maravilloso, ¿no?, que surge en el remate de la cordillera que tanto nos gusta. Y bueno, se le ha metido en la cabeza a alguien, ¿no?, a un grupo de poderosos, que ahí era el mejor lugar para hacer un estadio de fútbol, y que queda claro que yo no digo que el equipo local no necesite un estadio, ¿no?, que ya se le había cedido terrenos sin ninguna utilidad en el sentido de especies endémicas que viven en el Bosque de la Pastora, que vivían en esa sección del Bosque de la Pastora. Bueno, durante 3 años estuvo viviendo. Los futbolistas mexicanos no necesitan estadios, necesitan zoológicos, por favor. Pero lo que los regios necesitan es aire puro. Y el caso es que hace un mes se desmontó toda esa área. No te puedo decir cuántas hectáreas son, pero son muchísimas hectáreas. Y pese a que hubo una lucha por parte al frente de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y por más que se metieron por muchos recursos jurídicos ante diferentes medios que estaban ahí atravesados, ¿no?, pudo más el poder, ¿no?, pudo más el poder del dinero, el poder de esta sociedad embrutecida, ¿no?, que sigue bebiendo y tomando, ¿no? Y eso es muy penoso, ¿no?, porque yo quisiera ver cuántos de nosotros vamos a acordar el área de la Pastora tenía los niveles de aire más puros de la zona metropolitana, y había más de una de las especies que se ha perdido, ¿no? El punto es que este fideicomiso empresarial tuvo a bien meter diferentes proyectos para, según esto, sacar los permisos. Inclusive hubo una parte en la que se pusieron que las coordenadas que se iban a construir el estadio eran otras, y bueno, todo ha sido inútil, ¿no? Tú puedes ver las imágenes en los periódicos, en internet, las protestas que se hicieron, las marchas, y por más que hay una cantidad importante de personas, hay algo que no termina de levantar a la sociedad del noreste, ¿eh? Yo no puedo imaginar una ciudad de Monterrey que pueda ir todos los fines de semana, juntar 30, 50 mil personas en un estadio, juntar esa suma de voluntades, y que en una marcha para defender el último bosque de esta zona metropolitana maravillosa. Hay unas imágenes muy bellas de cómo era la zona metropolitana hace 50 años, no tan bellas como cómo era el DF antes de que canalizaran los lagos, ¿verdad? Pero el lugar era una maravilla, ¿no? Y hoy yo le pregunto a FEMSA cómo le va a hacer, y a lo mejor no va a haber nadie aquí que nos responda, pero espero que nos digan cómo le va a hacer para reubicar a todas esas especies si ya talaron todos esos árboles, ¿no? Recientemente hubo una inundación tremenda en Monterrey hace un año, en el que se acabó gran parte de la infraestructura carretera que se tenía, y costó miles de millones, tuvo que llamar al Fonden y demás. Y esta ciudad no ha entendido todavía que no puede ir en contra de la naturaleza, que no puede construir carreteras dentro de los ríos, que no puede construir estadios dentro de los bosques, que no puede construir casas en las montañas. Y todavía la semana pasada cayó una lluvia impresionante, un aguacero, que nos vuelve a recordar un año después. Pero ahora algo era diferente, ¿no? Ahora no había árboles en la Pastora, y toda esa agua arrastró toneladas de lodo y se metió en todas esas casas de todas esas personas que yo esperaría verlos mañana afuera de FEMSA reclamando. Es porque en el libro yo trato estas cosas que no son políticamente correctas. Es decir, uno de los puntos polémicos ahora en la lucha de la mujer es la autodeterminación de su cuerpo. Ya ven ustedes que las mentalidades retardatarias están haciendo lo posible por penalizar el aborto de la mujer. En menos de 50 años vamos a pasarnos al extremo opuesto. Se va a penalizar a la mujer que quiera tener un hijo y no tenga el perfil genético adecuado. Para allá vamos. O sea, lo digo porque lo que él está diciendo no es de Monterrey, es planetario. Es un proceso global
que tiene un gran aparato digestivo, una genitalidad y un gran ano, y lo destruye todo lo que pasa por ahí. Los políticos están al servicio del capital. Es curioso que los empresarios aborrecen del marxismo, y Marx dijo, es la estructura económica la que determina la formación social. En cambio Hegel, que decía que el Estado era la representación del espíritu absoluto en la tierra, se equivocó. Resulta que ahora mandan los empresarios. Los empresarios parece que leyeron el Capital de Marx y entienden dónde está la dinámica del poder. Y los políticos, en lugar de servir a la sociedad, sirven a los empresarios. Por eso yo digo que no se requieren reformas. Lo que se requiere es un cambio de modelo civilizatorio. La disyuntiva ahora es esta: una revolución. O sea, esta es la pregunta, porque si ustedes se dan cuenta, en los medios, sobre todo los de la radio y los impresos, porque los electrónicos ni siquiera se preocupan por esto, no hay un debate sobre cuál es el modelo. O sea, es obvio que no puede ser el modelo tipo chino, soviético, cubano. No funcionan esos modelos, porque la casta que asume el poder es peor que la que se derrocó. Es un autoritarismo más intransigente que el que se parecía. Yo no creo en la revolución, yo creo en la evolución. La evolución es más lenta. Y entonces nos corresponde el papel histórico a nosotros. Él se está quejando, con razón, abrió la herida, y la herida supura rencor. El rencor es una manifestación de indolencia, pero al mismo tiempo también de incapacidad. Entonces, él está diciendo algo que todos ustedes saben, lo viven cotidianamente. No somos nosotros los que determinamos el destino de nuestra sociedad. No tenemos en la mano el futuro de nuestros hijos, ni de nuestros vecinos. Apenas hablamos con los vecinos. Nos están haciendo que desconfiemos del otro, que no nos sumemos al otro, que no nos quedemos en el egocentrismo. Yo considero que hay tres fases en el proceso evolutivo de la humanidad: egocentrismo, sociocentrismo y cosmocentrismo. Estamos en un egocentrismo delirante, la gratificación del yo. Así se educa a los niños desde la escuela. Tú no te preocupes por el otro, saca la mejor nota tú válete por ti mismo. En el ejército lo mismo: si el otro se cae, no lo levantes, déjalo por pendejo, que se chingue. Tú preocúpate por ti, ve tú solo. Y el ser humano, como dijo San Agustín, es como un ascua que se separa de la colectividad y se apaga. No nos prendemos separándonos. Yo viví 30 años en la selva y me valía madre el mundo. Hice un ego grandioso en torno a mí. Y decía, todos los demás son unos pendejos. Yo aquí no pago luz, no pago renta, no pago predial, no pago teléfono, y para comer mato venados, mato chachalacas, jabalís, y pesco y como de primera. Perfectamente, allá estaba yo, y el mundo que se joda. No, el que me jodí fui yo. Ese mundo que yo desprecié en forma de un tipo que se llamó un engendro entre sapo y rana, Gómez Montt, vino y dijo, no, aquí hay un personaje nocivo. Si los jóvenes hacen lo que hizo este tipo, se acaba toda la... rompe el redil. Entonces, lo que quiero enfatizar con esto es que tenemos miedo a salir del redil. Nos han inculcado ese miedo a salir del redil, y lo que hacemos es, nos aferramos a la poca seguridad que tenemos y nos dicen, cuidado, fuera del redil hay peligro, ahí hay lobos, mejor confórmate con estar aquí, yo te doy de comer, aquí está el pesebre, y te vas tranquilito al matadero que es la muerte. Aquí tienes todo un aparato religioso que te va a cuidar en los momentos de temor, y vas derechito. Y uno dice, ¿derecho dónde? O sea, si uno pasa, aunque no crean una espiritualidad superior, no importa eso, pero si uno está consciente de lo que significa este paso por la vida, es un aprendizaje permanente. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender la mayor cantidad posible de experiencia que nos llega, y esa experiencia lo que hemos hecho es rechazarla. Hemos estado rechazando todo lo que es novedoso, todo lo que es difícil lo dejamos de lado, vamos por el camino fácil, y lo fácil produce facilidad. Entonces yo no dudo que va a haber un cambio radical, pero no creo que ese cambio radical vaya a ser violento. Yo no creo en la violencia como forma de superación histórica. Creo que ya hemos sacrificado millones de vidas y hemos aprendido lo que significa una transformación violenta. Es rápido, pero también es más perversa. Necesitamos ir asimilando los procesos. Por eso se están sacrificando 3, 4, 5 generaciones, no importa, pero van a venir otras que van a recuperar lo que se perdió. Como un tronco, se corta la rama seca y se va a tomar la fuerza, la savia. Necesitamos que los jóvenes apuesten por lo difícil, que hagan lecturas difíciles, que valoren al arte como una aportación original y difícil de la vida, que rechacen la facilidad,
que busquen una compañera o un compañero que les sea difícil conseguirlo, que no vayan en este síndrome luciferino de la rapidez para hacer el amor, rapidez para comer, No tenemos que ser tan rápidos. La rapidez es una característica de la animalidad. Necesitamos las mediaciones, la decantación, la búsqueda, eso es lo que necesitamos. Y yo estoy seguro que en menos de 20 años Monterrey no va a estallar, ni va a explotar, ni mucho menos. Esto se va a acabar, esto que viven ustedes ahora, se va a acabar porque es pernicioso para los dueños del poder. Ya se dieron cuenta. Van a legalizar esto, el que se quiera meter en su casa, lo que se quiera meter, punto. Si el presidente de la República le gusta Ribera de Duero, bebe Ribera de Duero. O le vamos a hablar a Eri Onés para que lo vaya a chingar a su casa. Y cada quien que haga lo que quiera hacer con su propia determinación en su casa, que no perjudica al otro. Ese es un principio de democracia. Pero, ¿qué sucede en este contexto en el que estamos ahora? Que no hay ideas. No hay ideas. Ustedes abran un periódico y repiten todos los días las mismas infamias de los políticos. Los políticos deberían desaparecer de los medios. Ya deberían desaparecer de todo el espacio cósmico, pero de los medios más. ¿Para qué carajo los necesitamos todos los días restregándonos? Si cortaron un listón con lo que tiene de freudiano, cortar, o luego la otra parte, el futbolista que metió una bola en un hoyo, todo es psicoanalítico y psicopatológico. Lo que necesitamos es que esos personajes nos den ideas. ¿A dónde carajo vamos a ir? Ok, vamos a matar a todos los jóvenes que no tienen trabajo porque se meten al narco, en lugar de educarlos. Vamos a tener más cuarteles, más cárceles, en lugar de tener bibliotecas. En Estados Unidos hay más jóvenes en las cárceles que en las universidades, y las universidades allí son de paga, no son gratuitas, todo se paga. Y Estados Unidos tiene el nivel más alto en los países avanzados de analfabetismo cultural. En un mapa mudo, el 60% de los jóvenes de high school no saben ubicar sus estados, cosa que hace cualquier muchacho oaxaqueño en secundaria. Entonces, ¿cuál es ese proyecto educativo que tiene el TEC de Monterrey, que tiene la Ibero, que tiene la Anáhuac, que tiene la Salle, donde hay una filosofía de la vida? ¿A dónde vamos? Hablan de valores, del espíritu, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Yo no me opongo a eso, es fundamental, no somos bestias de colmillo y garra. Pero eso no significa una actitud acrítica, una actitud sumisa. La verdadera espiritualidad es crítica, para eso nos dieron la mente. La mente es el depósito del alma. Una mente que nos ejercita se atrofia. Necesitamos ejercitar la mente como sociedad civil. Necesitamos decirles a los políticos, ¿sabes qué? Mira, cabrón, roba, pero desaparece ya. Vete por allí con alguna movida, pero quítate del medio. No me venga con ninguna ideología, ninguno. Y el paso inmediato es nuestros impuestos. Nuestros impuestos. Javier Sicilia debió haber hecho eso. No ir a salivar en la oreja al enano saltarín. No, esas no son soluciones. La solución para mí inmediata es abrir una cuenta bancaria, meter ahí 4 millones de firmas de mexicanos y decir, yo no pago ni un peso para más militares. No quiero más militares en las calles. Yo no quiero que mis hijos crezcan con miedo. Yo quiero que las calles sean libres y quiero que mis hijos tengan valores. Quiero que la familia se recupere. Que el hombre y la mujer, el yo y el tú, forjen unos otros, no una lucha constante. Y les voy a decir, en términos contundentes, ¿por qué no creo la revolución? La base del concepto revolucionario más avanzado es el materialismo dialéctico. Yo estudié filosofía alemana. Y el materialismo dialéctico está basado en la teoría de la contradicción, que es de raíz hegeliana. Es decir, afirmación, negación, negación de la negación, que es una prolongación de la filosofía kantiana, tesis, antítesis, síntesis. Es un diálogo permanente, o un monólogo, si quieren, de la razón consigo misma. Pero llevado a la vida social es terrible. Es decir, el empresario y el obrero son enemigos. Son enemigos. El hombre y la mujer son enemigos. El día y la noche son opuestos. Lo solar y lo lunar, lo pacífico y lo beligerante, no, son complementarios. Necesitamos un buen empresario y un buen obrero. Nadie le va a poner la pistola a un obrero para que vaya a trabajar, pero debe cumplir el obrero con los requisitos que le exige el empresario. Y el empresario no debe esclavizar al obrero. Tiene que saber que vive gracias al obrero, por medio del obrero, y que si el obrero está bien, a él le va a ir mejor. Tenemos que entender que el hombre no está para chingar a la mujer, dejar el patriarcalismo autoritario. Eso de la mujer cargada como la escopeta detrás de la puerta y no, mi amor, me voy por el culo de todo y voy a chupar con mis cuates. Es que vamos a hablar de cosas que tú no entiendes. Yo durante los 30 años que viví en la selva viví con mi compañera y ha sido hasta la fecha mi mejor amigo, no amiga, mi mejor amigo. Cuando yo me iba a espiar al venado a 10 metros en un árbol, toda la noche allí en medio de la selva,
con zancudos, alacranes, murciélagos, vampiros. Le tiraba una cuerda y ella subía a curso. Durante 3 meses no pudo subir. Le dije, si quieres venir, vas a tener que hacer ejercicio con tus brazos para subir. Y lo hizo y subió. Tenemos que ejercitar la voluntad. No, mi amor, yo no puedo, ay no. Ese es el defecto de nuestra sociedad, el no querer. Le llamaba una mula una no voluntad. Bueno, y vayan a oír a Jorge Bucay o algún tipo interesante por ahí, ¿no? Sí, mira, yo creo que tenemos que retomar un poquito la idea de que verdaderamente a mí se me gustaría invitarlos a leer esta novela. Me parece que es muy importante porque muchas de las cosas que Leonardo está vociferando aquí vienen verdaderamente embebidas en distopía. Esta maravilla de la idea de la complementariedad es defendida por uno de los personajes centrales de distopía, por el filósofo. Él escribe un libro donde se llama Esposos epistémicos para una crítica de la contradicción, que me parece un título fabulosamente bien escogido, en donde da a conocer a su sociedad, a esta sociedad distópica, bueno, todavía no distópica en ese momento, esta idea tan interesante de que no tendría que haber digamos, tendría que haber una serie de elementos que fueran completándose, ¿no? Y es triste porque al final del día en la novela él mismo reconoce que ni unos ni los otros aceptaron su libro porque a uno les pareció que estaba dándole coba al otro grupo, ¿no? ¿Qué pasa? Perdona, otro tema perdona que te interrumpa, es crucial. Ustedes han oído hablar de evolucionismo y de creacionismo, seguramente aquí no, pero en las universidades en Estados Unidos es la gran disyuntiva. Es decir, si existe un creador no hay evolución, porque el creador determinó el destino de todo lo creado. Y al revés, entonces aquí el filósofo plantea un creacionismo evolutivo, es decir, sí hubo un creador de todo esto. La nueva física teórica apunta hacia allá. Hay un libro al que le interesa la física teórica que se llama Paisaje Cósmico, de Leonard Susskind, que es extraordinario. Él parte, lo mismo que Stephen Hawking, dice, voy a tratar de hacer un libro que explique lo que es el universo conocido sin recurrir a la tesis de Dios. Y se da cuenta que solamente hay 10 elevado a 100 posibilidades de que exista vida inteligente en un universo. Y ya no hablan de un universo, hablan de un megaverso, de múltiples universos. Entonces, eso es lo que yo llamo cosmocentrismo. Pero el punto de la Iglesia, ese es otro de los puntos que es muy delicado tocar, y más en una sociedad como Monterrey. O sea, fíjense ustedes que la Iglesia pretende poseer las verdades. Y son verdades que están fuera de la filosofía y fuera de la ciencia. Las verdades que quedan fuera de la filosofía y de la ciencia corresponden a la fe. Entonces, las verdades de la fe son algo intransferible, personal. O sea, nadie te va a meter a ti la espiritualidad a fuerza, ni un cura, ni el obispo, ni el papa tocándote. Es algo que brota de ti. Si no logras despertar esa espiritualidad dentro de ti, va a ser postiza. La verdadera, fíjense en la expresión que estoy usando, la verdadera determinación de la personalidad brota desde adentro, no viene de afuera. Afuera te la estimula, pero si no la consolidas adentro, no queda cimentada. Entonces, creen que la religión es algo único y definitivo. Y lo dijo Hegel muy claramente, lo finito no puede abarcar lo infinito. O sea, no puede haber ningún ser humano, ni el Papa, ni ningún filósofo, y menos un político, un empresario, que tengan la verdad. Nadie. Todo lo que inventa el hombre es relativo y transitorio. Hablaba hace poco ahora con una muchacha que me decía, aquí en este libro hay un tema terrible que es el concepto de normalidad. Efectivamente, lo que es normal para nosotros no va a ser normal dentro de 40 años. Por eso, la ciencia incurre en el mismo defecto que la religión. Es que está demostrado científicamente. Hace poco tuve una discusión con un amigo, mi mejor amigo, Guillermo Fadanelli. Cuando voy a México cocino en su casa y vamos un grupo todos a ponernos felices ahí, que para eso es la comida, para tener una buena plática. Y hablaron de la caída de la teoría de la relatividad de Einstein. No sé si ustedes saben que ya pues están convencidos los físicos teóricos que el neutrino tiene una velocidad superior a la de la luz, y según energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, no podía ser así, porque si se supera la velocidad de la luz, la energía y la masa se hace infinita. Entonces, pues era un referente irrebasable. Y yo decía, es obvio que lo tenían que superar. ¿Cómo es obvio? Es que no hay nada que el ser humano haga que sea definitivo. Ese es lo terrible. El científico cae en el mismo dogma que cae el hombre de religión con la fe.
Lo que tenemos que entender es que todo lo que nosotros concibimos está en permanente cambio, en permanente evolución, y eso no va en contra de la creación. Yo creo que ese es el gran proyecto cósmico: crear una inteligencia como la del ser humano, que tiene libre albedrío, la capacidad para elegir entre el bien y el mal. Ninguna otra forma de la naturaleza tiene ese don. Las víboras no son malas, el tiburón no es malo, ellos actúan por su animalidad. El hombre es el único ser que puede dañar. Ser malo es causar daño a conciencia. Cuando yo daño al otro, desde la escuela, que estoy fregando al compañero o a la compañera, al novio o la novia, al papá, a la mamá, al compañero de trabajo, esa es la maldad, estar chingando permanentemente. Ese es el don que se le dio al hombre, el libre albedrío. Y ahora la pregunta que hacen: pero entonces, si existe Dios, ¿cómo es posible, cómo carajo nos dio la capacidad para hacer el mal? Porque esa es la gran experiencia del ser humano. O sea, ¿cómo le vas a pedir a un ser divino que haga el mal? Es un contrasentido. En cambio, el ser humano tiene la libertad para hacer, y hasta el día que comprendamos que vamos a tener la posibilidad de evolucionar haciendo el bien al vecino, el bien al compañero, formar equipo, comprender que nos salvamos todos o nos condenamos juntos, entonces van a acabar todas estas mezquindades de que no te vayas con esa secta. Esos son islamistas, esos de ahí son budistas, estos de aquí son luteranos, los otros son adventistas. Por favor, si hay un Dios, es un Dios para todos. ¿Cómo carajo vamos a concebir que Dios de bondad cambia y que allí se pone un taparrabos y que en el otro lado se pinta las orejas? O sea, no jodamos con eso. Y estamos ante una gran disyuntiva. Y este país, no solo Monterrey, está en una gran disyuntiva. La UNAM fue durante toda su historia el semillero de reflexión crítica. Todos los movimientos sociales emanaron de ahí. Ahora está letargada la UNAM. Se olvídense de Monterrey. Yo acabo de estar ahí. Las mejores universidades que hay ahora en México son las que fundó el Peje Lagarto, las universidades autonómicas de México, por los maestros que tienen, cómo le pagan a los maestros y la selección de los maestros que hay ahí, y la capacidad crítica de los alumnos. Es gente pobre, pero la pobreza no es una característica de ignorancia. La pobreza es un punto de partida, es algo que hay que dejar atrás, y esos chavos están con unas ansias de conocer, con una voluntad de superarse, que ya no tienen los hijos de los empresarios que han depredado al país, porque están cuidándose las nalgas permanentemente. Ven a secuestradores por todos los lados, a los narcos por todos lados. Viven en el temor permanente, y una mente que vive en el temor es una mente que está mirando permanentemente hacia atrás, no hacia adelante, no hacia el futuro. No hay proyecto, ¿no? ¿Que nos vamos a ir o vamos a dormir aquí o qué carajo? ¿Ya? Yo creo bueno, que, oye, alguien igual quiere yo hacer creo que algo. deberíamos de ver si hay alguien que quiera platicar o poco. Va. Gracias, saludos Romero. Muy bonito su primer discurso, siento que cambió en el segundo discurso. Miren, España para los mexicanos ha sido la madre patria, pero España para los europeos es la gran prostituta. Ahora bien, dice, los usos y costumbres de nosotros, de los mexicanos, pues no nos han dejado, no nos han dejado ser. Ahora, yo considero que, por ejemplo, muchas veces se le ha recordado a usted, o vienen algunas frases donde dice, pues Cristo dice, pues no le eches perlas a los marranos. Y Platón decía, desde las cavernas, pues déjalos en las cavernas, ¿para que los sacas? Ahí están bien, que se queden en las cavernas. No sé cuál es la preocupación. Hitler una vez dijo de Franco, dijo, no, esos españoles están sonsos, están tontos. Cuando alguna vez tuve una conversación en el tren con Franco, los valores en México, haga de cuenta, cuando los niños héroes, ¿cómo están los valores en México? Un niño héroe en el castillo de Chapultepec se saltó con la bandera y se mató. Sin embargo, un niño igual de la misma edad se subió a Chapultepec y puso la bandera de las barras y las estrellas. Scott se llamaba el general que hizo aquí con estos valores que nosotros tenemos,
Usted, 300 años de tablazos que nos dieron los españoles, y luego los gringos, y luego las tradiciones. Dice el joven que usted vocifera ahorita, digo un consejo, pero no puede ser justificable que usted, estando 30 años arriba de los árboles, y baje y tenga concepciones, por ejemplo, de valores con respecto a este pueblo, que quizás no entre a la civilización, o sea, de la barbarie a la apocalipsis de la barbarie, pero yo creo que quizás no va a entrar a una civilización. No nos dejan entrar a esos usos y costumbres mexicanas. Tiene usted razón. Por ejemplo, mire, le voy a hacer voy a hacer ya más en 10 segundos. Si por ejemplo si hay el Chapo, vamos a decir, hay un narcotraficante, el más famoso, está encapuchado. ¿Cómo somos los mexicanos en cuanto a expresivos? Si decimos nosotros que está encapuchado y de repente se quita la máscara y es Felipe Calderón, los mexicanos dicen, mira, era él, hombre, Chihuahua. Sí, igual, no hay trascendencia. Es lo mismo, o sea, pero usted siempre será bienvenido con nosotros. Sin embargo, pues nos gusta vivir con ¿cómo se llama? Con los niños héroes. Bueno, mire, gracias por su aportación. Quiero enfatizar, era inevitable esto, ¿no? Yo nací en Chiapas, para empezar, y quisiera decir una cosa: uno no escoge donde nace, sino donde quiere vivir. Llevo casi 40 años viviendo en Oaxaca y estoy a gusto en Oaxaca. Y bueno, ¿qué le iba yo a decir de los españoles? O sea, los españoles no tienen idea de México y los mexicanos ni puta idea de lo que es España. Yo creo que soy de los pocos que más o menos he padecido las dos cosas. O sea, para mí un niño héroe que suba a un castillo y se vuelva una bandera es un niño pendejo. O sea, para empezar, yo tengo 2 libros sobre la identidad mexicana, años de estudios. Y le voy a decir una cosa: nuestra procerofilia, el culto a los héroes, es de puro perdedor, Cuauhtémoc, Moctezuma, Zapata, Villa, puro perdedor. Cuando triunfe es un hijo de la chingada, como Porfirio Díaz o su comandante Marcos. Si Marcos hubiera muerto a tiempo, ahora tendríamos veladoras, sería un Che Guevara. No murió, es un pendejo. Esa es nuestra cultura. O sea, yo quisiera que el niño héroe, en lugar de tirarse con la pinche bandera, agarrara un arma y se partiera la madre frente a los gringos. Ese es un niño héroe. No uno que se suba allá y se tire muerto la bandera, ni para que le vean la cara, para empezar. Por otra parte, usted está indigesto, perdóneme que le enfatice esto. Sí, Platón, déjalos en las cavernas. No, Platón lo que decía es que la vida es como una sombra y que vivimos en cavernas permanentemente y que los verdaderos valores, el modelo, el universal, está fuera de esta luz, de esta sombra, es una penumbra y que hay que acceder a salud. Y para acceder a salud hay 3 preceptos básicos: verdad, belleza y bondad, y eso está en Cristo. Eso lo heredó 1000 veces ir a Oaxaca que a Nueva York, los italianos, los españoles, los franceses, toda esa cultura agotada de Europa que ha vivido lo que tenía que vivir, llegan y ven en Oaxaca y se maravillan. Primero, ven lo que perdieron. Segundo, ven que perdieron la oportunidad de tener un destino que es el que no quieren ahora. Eso nosotros deberíamos aprender. Entonces, yo no creo que México sea un país condenado a nada. Todo lo que estamos viviendo es un proceso de aprendizaje. Cuanto más dura es la caída, más se aprende más de los defectos, de los errores que de los triunfos. Cuando nosotros estuvimos durante el 2006 con Luis Ruiz en Oaxaca, era terrible. Luis acabó con todos los esoterismos. Los esoterismos dicen: si te concentras en un karma negativo, te lleva a la fregada. Y todo el mundo odiaba a Ulises. Si no murió de cáncer ese cabrón, ahí sigue dando guerra. O sea, ¿cuál karma y esoterismo? El mal está cabrón, pero cuando el mal llega a un límite irrebasable, deja una huella social. Aquí no ha habido ese mal. O sea, esta deriva que hay ahora de temor, de la sociedad insegura, del narco, es un proceso transitorio. Y cuando hablo de transitorio, puede durar, vean Colombia, puede durar 5, 10, 20 años, eso no importa. Lo importante es que no se regrese al mismo sistema, que no regresemos otra vez al redil. Eso es lo que yo quisiera enfatizar, que comprendamos que esto no ha funcionado y que alguien tiene que dar ideas, no mis ideas, necesitamos ideas, por favor, no entretenimiento. No cómo ganar dinero, cómo hacerte rico, cómo comunicarte con tu ángel, cómo soplar al oído a la reliquia del Papa. No, esas cosas no nos van a hacer mejores seres humanos. Eso es lo que yo
estaba diciendo, nada más por el momento. No sé si alguien quiera comentar algo más. Yo creo que hay mucho que se podría decir. Aquí está esta señorita, que tiene doble derecho por guapa y por buenas tardes, mi nombre es Cristina Juárez. Primeramente quisiera agradecer a la me llamó mucha atención una cita de su libro que dice que la razón y la eficacia ayudan desplazando la conmiseración. ¿Cómo puede ser, cómo es que la razón nos puede llevar a desplazar esa conmiseración? Muy buena pregunta. Porque se objeta que en México le damos la espalda a la racionalidad. Es que una razón sin espiritualidad es egoísmo puro. O sea, la peor forma de egoísmo es una inteligencia que no tenga decantación espiritual y ética. Por eso es terrible el modelo neoliberal, porque quiere quitar el humanismo de las escuelas, quiere quitar la ética, quiere quitar el sentido de solidaridad con el otro, y lo que quiere es proyectar grandes cerebros tecnocráticos que produzcan mercancías para llenar el mundo de mierda, acabar con los lagos, con los mares, con los ríos. Eso es lo que quieren. Y uno se plantea la pregunta, ¿estos tipos lo hacen desde la razón o realmente son pendejos? O sea, Calderón es un tipo que razona o es un pendejo, aparte de lo enano. No es por inferiorizarlo, perdón, no se ríe. Hay ejemplos en la historia: Hitler, Franco, Mussolini, Stalin, Pinochet, el Orejón, como yo, Salinas de Gortari. Todos los hombres que tienen una deficiencia de estatura dan un plus para demostrar a la sociedad que ellos tienen. Por eso aquí el jefe de los enanos es el jefe de los enanos, y se embarcan en tareas que son tareas de cruzado, son tareas locas. ¿Se acuerdan lo que hizo Salinas de Gortari? Empezando, ¿se acuerdan lo que hizo? Se fue contra Conguito y dejó a Elbastel en su lugar, y se fue contra la Quina, los dos grandes grupos de poder sindical de todo el sindicalismo corporativo de la Revolución Mexicana. Se fue contra él. ¿Y qué hizo este pobre, asesorado por un gallego, para terminar de joderla, Mourinho? Si tía, pues ¿qué hacemos? Como no soy legítimo, no he ganado con claridad, entonces me voy a afirmar con poder, le voy a partir la madre al narco. En lugar de decir, pinches gringos pendejos, quieren atiborrarse de mierda, mándala, cabrón. Y a ver ustedes, a ver, paguen impuestos, deriven la lana para acá, no. Sembró este estado de violencia y de anarquía generalizado, donde nadie cree en nadie, porque ahora, si un ciudadano cae en la calle, no lo puedes tocar. Cuando yo vivía en Huatulco los primeros años, en la selva había cadáveres a cada rato, no es broma. Si leen mi trilogía La Costa, Huatulqueños, Amagua, Huatulqueños pasa por ser la novela de la literatura universal donde hay más muertos. Y lo único que hice fue recoger a informantes. Era un matadero sistemático, nadie llegaba a viejo. Y me decían, hoy está tirado un cuerpo. Iba yo a la edición pescador, está un cuerpo tirado, lo machetearon, está todo macheteado y tiene, ni lo toque, usted no lo vio. ¿Cómo? Hágase pendejo, los opilotes y matemáticos, los opilotes lo jalaban, lo arrastraban, y cuando ya estaba muy jodido yo llevaba los huesos para que mi mujer los metiera en un cuadro. Esas eran sus pinturas, le llamamos expresionismo chamánico, esos huesos, que es un acto profano, por supuesto, ¿no? Pero pasa lo mismo ahora. Solamente le permitían, fíjese bien, a la mujer, es decir, a la esposa, a la hija o a la madre del difunto tocarlo. Era el único ser que no estableció un proceso de venganza. Si un hombre, su hermano, primo, tío, hijo, lo tocaba, pendejo, te lleva a la chingada por tocarlo. Y ahora está generalizado, cae una persona en la calle, no te acerques, no lo toques, igual es nada, igual tiene una enfermedad, igual es un marciano como Alejandra, que vino de otro planeta y le toca las orejas y baila, cuidado. O sea, no toques al otro, y ves ahí, ¡ay! Ahí está el boca, ni la Cruz Roja, ni ahí se queda tirado. Ese es el proceso genuino de deshumanización. Ese es el proceso genuino. Empieza en el hogar, sigue en la escuela, pasa a la calle y termina en el trabajo. Hemos perdido sus vínculos. Bueno, alguien tendrá que presentar otro libro aquí, ¿no? Pues gracias, de veras. Si dentro de años me invitan, estaré de nuevo a Monterrey. Y espero que cuando regrese a Monterrey esté el cambio, pero el verdadero cambio social. Agradecemos a nuestros invitados a nombre del Tecnológico de Monterrey por su valiosa participación.